Facundo López, es legislador, de hecho es el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro en la legislatura provincial, sede Viedma, pero además se le presenta el desafío de encabezar el tramo de lo que será la boleta de Juntos Somos Río Negro hacia la Cámara Alta, encabezando la lista de senadores. Facundo, buen día. Buen día, un placer enorme estar en el piso. Muchas veces lo hacemos por teléfono, pero bueno, es más lindo acá. ¿Cómo estuvo la recorrida por el Alto Valle? Hace un ratito Agustín estaba por mencionar lo de... Roca. Claro, lo de Roca. A mí me sale la toma de las 2.50, Claro. porque así se conoció en un momento, pero es barrio Fisquemenuco. Sí, ya te confirmo. Decíamos ahí, ¿no? Esa, bueno, recorrida por Roca, por Mainqué, por distintos sectores. Sí, arrancamos en Huergo temprano, ayer a las 9 de la mañana. En Huergo ahí un pabellón polideportivo que no había, una red eléctrica y alumbrado público para un barrio que tampoco había sido entregado y no tenía los servicios. Después, bueno, la escritura, que es que en todas las ciudades, hoy también en Cinco Saltos y en Cipolletti, va a haber entrega de escrituras, que son aquellos beneficiarios del plan del IPPB que terminaron de pagar todas sus cuotas y que, bueno, reciben la escritura y con eso cierran el ciclo y ya tienen la tranquilidad de que son los dueños. Hay mucha gente, ayer había casos de 40 años viviendo y no tenían la escritura. Una señora, siempre la gente mayor se emociona más porque los papeles valen más para la gente mayor que para los jóvenes. Los jóvenes hoy casi que el papel, me parece que si le mandamos un WhatsApp o un mail, le dan más valor que al papel. Sí, mejor. Y la señora era como que, bueno, ahora sí mis nietos, decía, se van a puedo quedar tranquila porque mis nietos tienen la casa. Y sin embargo, la escritura es la finalización del trámite, pero bueno, nos sirve porque también para la escritura hay que terminar de pagar las cuotas y eso también permite que se genere mayor recurso al IPPB y con lo que vamos recaudando se vuelva a reinvertir hoy que la obra pública está parada y que no hay programas de vivienda nacionales. Todo lo que podemos juntar sirve. Después nos fuimos hasta Mainqué. En Mainqué también un aporte para la tercera etapa del cordón Cuneta, una red de gas para 129 lotes, o sea, en realidad no lotes porque ya están viviendo, pero que no tenían gas, que de un barrio en Mainqué. Y después en Roca tuvo varias actividades, algunas las primeras con el municipio y al final hubo una actividad muy linda por lo que significó, que fue la entrega de las matrículas a los psicólogos sociales, que era la primera vez que se puede matricular porque se reglamentó la ley de ellos. Así que había 120 psicólogos sociales que no quiere decir que se recibieron, sino que se matricularon. Claro. Y que, bueno, y que tienen, la verdad que fue emotivo por cómo ellos lo valoraron a ese acontecimiento, lo asimilaban a una graduación. Iban, no había huevo, había flores, mucha alegría, así que, bueno, recorriendo, estando al lado de Alberto, que es su estilo y que le gusta y que a nosotros nos parece que es la forma de estar, la forma de que la política se vincule con la gente y por eso nosotros cuando hablamos de federalismo y que lo planteamos o lo reclamamos al gobierno nacional, lo hacemos porque queremos trasladar el modelo del federalismo interno que hace Alberto. Nosotros no nos pueden decir nunca que no vamos a todas las localidades, que no tratamos igual a todos los municipios sin importar el tamaño y sin importar la camiseta política del intendente. A nosotros nos parece que el vínculo institucional siempre hay que respetarlo y sirve. El ejemplo claro estuvo ayer en Roca, que la intendenta entendió que no servía de nada aislarse de la provincia porque el enojo con, a lo mejor a veces, en nuestra mirada diferente desde los proyectos políticos, cuando uno llega al punto tal que no se para y que genera ese enojo o ese vínculo con el gobernador y el intendente, el único perjudicado es el pueblo. Y claro, entonces nosotros planteamos eso y creemos que eso se debe dar también a nivel nacional, que tiene que haber las decisiones no solo tomadas en un escritorio en Buenos Aires, sino que se debe escuchar, se debe conocer la realidad del interior, se debe ir, si no, uno no dice que el presidente tiene que estar, pero los funcionarios tienen que venir y los que están en Río Negro no tienen que ser eco
de Buenos Aires, sino que tienen que llevar el problema a Buenos Aires, no repetir en Río Negro lo que en Buenos Aires dicen. Y bueno, ¿Hay clima? ¿Ustedes creen que hay clima para escapar de esa grieta? ¿Que se puede? sí, nosotros creemos que sí. Porque a ver, no sé si en el país, yo te puedo hablar de Río Negro, creo que sí, que hay clima Sí. porque el rionegrino nos conoce y el rionegrino sabe todo el esfuerzo que todos los días desde hace mucho tiempo Alberto viene realizando y sabe que es fácil hablar con el gobernador, que es fácil hablar con los funcionarios, que si el gobernador te da el celular de él o te atiende, si no lo hacemos nosotros que tenemos otro rol, el gobernador sería el primero que nos llamaría la atención y me parece que los rionegrinos entienden que una mirada es el pasado y otra mirada es no estar representados. Y nosotros no queremos hacer ningún discurso anti nada. Y no queremos usar este lugar como trampolín para nada. Lo único que queremos es que a los rionegrinos se nos respete, que las obligaciones que el Estado Nacional tiene con nosotros las cumplan, que los derechos que nosotros tenemos nos los tienen que resolver, porque no podemos seguir con la ruta como están, recién nos mirábamos, y esto no es una queja, por ahí lo he escuchado de algunos lados como que lo quieren desnaturalizar diciendo, ¿se acordaron ahora? No, no nos acordamos ahora. El mismo planteo se lo hicimos a Cristina Kirchner, se lo hicimos a Mauricio Macri, se lo hicimos a Alberto Fernández, y se lo hacemos ahora al gobierno actual, porque es quien está gobernando. Uno sabe las responsabilidades que tiene, y la ruta no solo perjudica o los pone de mal humor a los que demoran más en ir de un lugar al otro, sino que pone en riesgo muchas vidas. Pasó la última, bueno, hoy en Catril había un reclamo de la ciudadanía de La Pampa y de Río Negro, porque las dos provincias tienen el mismo problema. Y de infraestructura vial se requiere para el turismo, se requiere para el desarrollo económico, se requiere para la producción, se requiere para la seguridad vial, y lo hicimos antes y lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos en la 40 con un amparo en la justicia. Ayer Alberto en el Canal 10 decía que hay dos formas de defendernos, una es en el Senado y la otra es en la justicia. Nosotros obviamente tratamos siempre de resolver las cuestiones desde la política porque creemos que en el diálogo y en la búsqueda de los consensos, pero si no se puede ahí, hay que buscar otro. Y bueno, y ahora estaba el amparo en la 151. A ver los impuestos se siguen cobrando, Facundo, va por ese lado. Hay impuestos que están destinados a esa obra que no está hecha la obra, el impuesto se sigue cobrando, más allá de quién esté o no esté ahora ahí. Es que ponemos el ejemplo de la ruta porque es el más claro y es el que hoy más se sufre, porque bueno, ustedes lo ven a diario, en la 22 está imposible. Uno antes, yo en el 98 vivía en Cipolletti, y si tenía que ir a Roca, calculabas más o menos y 25 minutos, 20. Si agarraba un horario más o menos más tranquilo, capaz que más rápido. Hoy hay que ir con mucha paciencia y con mucho cuidado. Y la ruta, en este caso, el impuesto a los combustibles tiene un porcentaje que va destinado específicamente a infraestructura vial. Hay dos chances, o lo invertís, o de última, quitarlo del impuesto al combustible y cobrar el combustible más barato. Claro. Ahora, no te lo quedes y no lo pongas donde lo tengas que poner. Y la otra falacia, me parece, que es vender que no hay obra pública, porque la obra pública es cuna de corrupción. La obra pública no tiene corrupción. La corrupción es quien ejecuta la obra pública. O sea, esto es como decir, si un médico hace mala praxis, cierra el hospital. Porque el médico hizo mala praxis, no. Sanciono al médico, lo condeno al médico. Bueno, en este caso, condeno al funcionario que hace que comete ilícito en la obra pública, pero no puedo decir no hago más obra pública porque es corrupción. Nosotros hace 14 años que estamos en el gobierno y hacemos obra pública. Hoy seguimos haciendo obra pública con los recursos propios y no tenemos un funcionario ni siquiera denunciado, no condenado, ni siquiera denunciado, y hacemos obra pública, la licitamos, la pagamos y la terminamos, y es lo normal, es lo que tendría, lo lógico. No se puede decir no porque esto a lo mejor va a generar corrupción. Facundo, acá en el Alto Valle es muy notorio el tema del reclamo en obra pública en las rutas, pero ustedes que recorren la provincia, por ejemplo, región sur u otros sectores de la provincia, ¿también es ruta o por dónde pasa el reclamo en cuanto a la obra pública que depende de Nación? Y el reclamo, bueno, en la ruta de la 23 también es un reclamo histórico que no se lo vamos a achacar a este gobierno. Lo tenemos que decir en este gobierno porque la continuidad del Estado cambian los funcionarios, pero bueno, uno cuando
se propone ser o ocupar un cargo, no es que, bueno, listo, cierro todo lo que estaba para atrás, lo abandono y arranco de cero. Hay unas cuestiones que deben seguirse. Esa arrancó con Menem y es una picardía que falten un poquito menos de 40, que hoy debe estar en 40 kilómetros. Nosotros cuando vamos a ir de Viedma a Bariloche por la línea sur, la verdad que resuelve y hace mucho más económico, más rápido, descomprime. Me parece que poder ir a Río Negro por Río Negro también es una cuestión. Bueno, ahora con la 6 y con la 8 que estamos empezando mañana la vamos a ir a recorrer, que con financiamiento CAF estamos empezando a repavimentar. Si tuviéramos la 23, con la 6 y con la 8, también nos evitaríamos todo lo que es tener que ir por Piedra al Águila, Collón Curado ahora con el tema de la nieve, pero aparte con lo que es todo el cruzar desde acá a Plotier, es en la 23, la ruta 23 en la línea sur, pero cuando hablamos de obra pública yo creo que lo que más también la gente reclama, porque es lo que más sufre, es la vivienda. El tema de la vivienda es un reclamo transversal en todas las ciudades, porque en muchos lados porque no hay, y en otros lugares porque nosotros sabemos la realidad de lo que significa las bondades del petróleo y el gas, pero también sabemos que aquellos que no están en el petróleo y el gas también lo sufren, porque el alquiler es un alquiler que no es el mismo que en otro lugar, y más cuando no hay viviendas para alquilar, y si no hay el Estado con un plan de vivienda, hoy tampoco tenemos en el privado a través de los bancos planes hipotecarios que a lo mejor un sector social lo podría tomar, pero bueno, cuando se fomentó el UBA, después el UBA... difícil confiar. Se fue cuando el discurso era vas a pagar lo mismo de cuota que de alquiler y va a ser tuyo. Bueno, estaba re lindo, pero el problema es que después la cuota del UBA no fue lo mismo que el alquiler, se fue por las nubes. Entonces hoy, ahora de nuevo parecía que había repuntado otra vez, pero bueno, un poquito, nosotros estamos enseguida un estornudo o un vientito y ya nos resfriamos y ahí otra vez la tasa y ya otra vez... pero me parece que si yo tengo que decir obra pública después, la cuestión vial es la más visible, pero si tengo que decir una transversal en todos lados es la vivienda. Facundo López, presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, candidato del partido para la Cámara Alta. Si sale un debate, Martín Soria, que va por el peronismo, Lorena Villaverde, Ailén Gabuso, que asoma por la izquierda, el sector libertario que quiere tener su representante, Ariel Rivero dice el primer mileísta acá fui yo, que va con primero Río Negro, quién sabe, tal vez Juan Martín si consolida su posición en el PRO y no cierra alianza con la Libertad Avanza. ¿Un debate? ¿Estamos para un debate o...? Siempre. ¿Sí? Sí, yo creo que, a ver, si los candidatos que vamos a ocupar o que nos presentamos como la alternativa para ocupar un cargo en senadores, en mi caso, o en diputados, y vamos a ir al Parlamento, y en el Parlamento es la función natural del Parlamento es el debate de ideas. Nosotros no tenemos absolutamente temor al debate, al contrario, me parece que el debate siempre nos permite antagonizar las posturas. Nosotros no estamos totalmente convencidos de que ninguna otra fuerza ni ninguna otra opción nos puede demostrar que su interés es defender a los rionegrinos como si es Juntos Somos Río Negro. Nosotros estamos convencidos de que los demás alternativas tienen una lógica nacional, las demás alternativas tienen intenciones, algunos de que le va a llamar al gobierno nacional para volver y ambos de que le va a llamar al gobierno provincial para intentar llegar. Y nosotros lo único que tenemos intenciones es de tener 2 senadores en la Cámara de Senadores para que ojalá conjuntamente con los 2 senadores de Neuquén podamos tener un bloque de 4 senadores que sea el defensa de la Nor Patagonia y que podamos llevar al Congreso de la Nación, primero, la mirada patagónica, segundo, que nos respeten mucho más, que entonces la negociación por las centrales hidroeléctricas no estaríamos todavía viendo si se prorroga, si se concesionan o no, porque todavía no nos dieron bolilla con el planteo que estamos haciendo de que nos corresponden un montón de cuestiones, no solo económicas, porque somos los dueños del agua, sino también manejo de algunas determinaciones que desde Buenos Aires no saben. Si nosotros no manejamos el agua
y porque en Buenos Aires se requiere más energía, se suelta agua, sabemos que Sí, sí. los barrios que están a la orilla del río lo sufren. Los chacarreros lo sufren porque se les levantan las napas. Hay un montón de cuestiones que es solamente pedir que nos dejen estar tener voz y poder decidir en cuanto al manejo del agua. Se requiere energía, sí, pero también no a costa de inundar todo lo que está río abajo. Nosotros somos lo único que podemos ir a levantar la voz cuando nos perjudican y a levantar la mano cuando nos beneficia una ley o una decisión del gobierno nacional. El resto de las fuerzas tienen que pedir permiso porque van a hacer lo que la postura nacional fije. No tienen la independencia que podemos tener nosotros ni la coherencia. Unos van a pedir permiso a Karina y los otros a Cristina. Y nosotros no. Y en el debate, ahora me refiero al debate interno, ¿cómo quedó la situación en Juntos con la definición de las candidaturas? No, parece que ya es un tema que pasó. Obviamente no fue... A ver, cuando uno tiene aspiraciones a ocupar un cargo, también cree que tiene los suficientes motivos para ello. Y es así. Nosotros lo que siempre hemos hecho en nuestro espacio es permitir que todo el mundo diga lo que sienta, opine y lo exteriorice. Esta vuelta pasó más porque se hizo a través de las redes, pero que hoy creo que las redes ya pasaron a ser parte de nuestra vida, ¿no? Y si no está en las redes pareciera que no está. A mí no me gusta, yo no soy de mucho de las redes, pero bueno, pero la decisión que se tomó en el partido y la que definió que yo hoy esté encabezando el cargo para senador fue por una cuestión primero de una estrategia también de qué le ofrecemos al electorado. Si nosotros estamos planteando que no somos anti nada y que lo que queremos es generar los consensos y tenemos que buscar una postura clara para que el Río Negro se vea beneficiada, cuando la cuestión ideológica nos supera porque la traemos de antes y nos pone o nos dificulta esa tarea, bueno, obviamente no es la mejor forma de plantear el candidato. Una estrategia que es entendida, puede ser que algunos quieran mayor confrontación y nosotros creemos que el estilo nuestro no es el de la confrontación, sino que es el de la búsqueda de consenso, de no dejarnos atropellar, pero tampoco de ponernos enfrente, porque sí, hay un montón de cosas que este gobierno está haciendo bien. ¿Y por qué se la vamos a decir que está mal? Que no haya inflación, está bárbaro. Me parece que la inflación era el peor impuesto que afectaba mucho más a los que menos tenían, que era el espacio al que algún espacio nacional dice que representa. Pero cuando vos tenías inflación de 2 dígitos todos los meses, todos los días iba a comprar menos. Y hoy, pero bueno, la inflación hay que reconocerla. Pero hay cuestiones que hay que corregir. Me parece que también hay que corregir hasta las cuestiones institucionales. Hoy nos divertimos cuando a veces desde un cargo se dicen cosas o se usan términos que nos hacen reír, pero la institución democrática costó mucho, o sea que la democracia hoy tenga 40 años, a los argentinos les costó mucho, hasta costó vidas. Después podemos hacer todo el debate ideológico de la teoría de los dos demonios, si tenía razón uno, si tenía razón otro, pero para tener democracia hubo muchas dificultades y me parece que la responsabilidad nuestra es volver a hacerle entender a la población que la política no es el demonio, que de última el problema son los políticos. Y los políticos que no nos representan, lo que hay que hacer es no votarlos y hay que acompañar y buscar las nuevas opciones. Y bueno, nosotros estamos convencidos que los rioneros nos van a acompañar. Facundo, bueno, lo marcabas en un momento al principio, tiene que ver con esto que decís, es un momento donde se ve muchísimo en Río Negro, se ve mucho también, lo decías en Neuquén y en esta búsqueda. ¿Qué peso tiene para estas elecciones el hecho de los partidos que representan específicamente lo provincial, que normalmente son armados un poco más plurales respecto a los partidos nacionales?
digo, algunos los conforman a los partidos provinciales, pero parece que se están queriendo nacionalizar todas las elecciones provinciales. Se ha dado en distintas provincias que se nacionalizó desde la campaña. En eso ustedes, ¿cómo ven esa posibilidad de traer el arraigo acá, de que van a estar, me parece un poco, en una campaña en la que van a tener que luchar contra esa nacionalización, porque le van a plantear esa cancha, y en ese matiz de cómo ir con lo rionegrino, qué tanta importancia tiene lo que decías de la Nor-Patagonia y la regionalización, no solo la provincialización, como otra fuerza para ir contra los vaivenes nacionales. Sí, primero me parece que la picardía de la cancha de la polarización es porque los dos espacios la utilizan para beneficio propio y no para beneficio de los ciudadanos. Esta pelea de que el balcón sí, balcón no, de que uno sí, el otro no, es para tapar lo que en realidad nosotros queremos plantear, y me parece que nosotros en Río Negro vamos a hacerle entender a los rionegrinos que primero que en octubre no se plebiscita ningún gobierno. En octubre se eligen senadores que tienen que tener la definición de qué es lo que queremos para los senadores. Si queremos senadores que representen a Río Negro, cuando en 1863 se sancionó la Constitución, los senadores estaba claramente establecido que son los que representan a la provincia. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto que defiende los intereses de la provincia, si yo en este caso con Andrea Confini representamos el sector del partido político del gobernador Alberto Bretini, qué mejor que los senadores tengan ese vínculo y ese mismo proyecto, esa misma idea de provincia que tiene el gobernador, porque lo que vamos a ir a hacer es a defender proyectos para Río Negro, como puede haber sido el Vaca Muerta Sur. Si el Vaca Muerta Sur lo hubiésemos dejado en manos de ningún senador con mirada rionegrina, los caños hoy estaban, no le quepa duda, en Bahía Blanca. Porque el proyecto era ese, era que estuviera en Bahía Blanca. La fortaleza de Figueroa y de Beretiné, de Neuquén y de Río Negro, en definir que el proyecto tenía que ser gas y petróleo patagónico por puerto patagónico y que por primera vez los caños pasen por Río Negro y queden recursos para los rionegrinos, es producto de este proyecto en el cual nosotros creemos que el trabajo conjunto en la Nor-Patagonia, cuando digo Neuquén y Río Negro, que sale mucho más fluido, más natural, por todo lo que tenemos en común. Nosotros tenemos muchos vínculos en común, Río Negro con Neuquén. Pero si a Río Negro y Neuquén hoy miramos y sumamos los dos senadores de Vidal en Santa Cruz, y si Nacho Torres, que si bien tiene él un paraguas dentro del PRO, pero es mucho más provincial que nacional, más aún con la situación que hoy el PRO está teniendo a nivel nacional, yo creo que nosotros tenemos la fortaleza para que a la Patagonia se la empiece a mirar de otra forma y no que sea de una manera romántica, porque uno dice, no, la Patagonia, pero en realidad la Patagonia aporta mucho. Aportamos el gas, aportamos el petróleo, aportamos la energía, aportamos alimentos, cada vez más somos una provincia productora de alimentos, aportamos turismo, y sin embargo, muchas veces, o casi siempre, las decisiones ni nos consultan. Y me parece que para lograr que de una vez por todas la Argentina sea lo que establece la Constitución republicano y federal, se requiere que el Congreso tenga senadores de las provincias y no de un espacio nacional en el cual la mirada de los senadores es la misma porque no tienen la independencia o la posibilidad de decir no coincido en eso, porque quien conduce a nivel nacional baja la línea y define. Nosotros somos los que pensamos que 2 senadores de Río Negro, 2 senadores de Neuquén, los correntinos, los de Santa Cruz, si eso pasara, el federalismo, el debate, se transformaría de verdad en un debate federal y podríamos tener una mirada de una Argentina diferente en la cual no todas las decisiones se toman de la General Paz hacia el Obelisco, sino que se pueden tomar las decisiones de la General Paz al Obelisco, pero con la voz o escuchando a los del interior. Hoy, no quiero ser reiterativo, pero muchos de los que van de candidato no van a ser la voz de Río Negro en Buenos Aires, sino que van a ser el eco de Buenos Aires en Río Negro. Y nosotros eso no lo queremos. Nos queda, sí, Marce, la última, con el compromiso de Facundo López de que la resuelve en un minuto. En un minuto. Venimos hablando hace tiempo de la
La baja participación que se ve en general a nivel país de los vecinos en las elecciones. ¿Les preocupa esto, que hay desinterés al momento de ir a las urnas? ¿Les preocupa para octubre? ¿Y por qué cree que, o cómo los convencería para que vaya más gente a votar que en otras elecciones? Siempre las de medio término son más difíciles que las cuando uno elige gobernador o cuando uno elige presidente. A los argentinos nos gusta más la cuestión ejecutiva que la legislativa, pero creo que esta vuelta en Río Negro vamos a hacer todo lo posible porque es una elección importante para los rionegrinos. Es una elección que va a cambiar la forma de mirar la política nacional. No solo con los rionegrinos, sino volviendo a la regionalización, Neuquén y Río Negro, esta vuelta los dos, elegimos 3 senadores y si aportamos 2 y 2 de los partidos provinciales, estoy convencido y les puedo asegurar a los rionegrinos y a los neuquinos que nos vamos a obtener muchos más beneficios que los que tenemos hoy, porque vamos a tener representantes de los 2 gobernadores y de las 2 provincias ante Nación y nos van a tener que escuchar porque si no, no van a poder contar con el apoyo de esos 4 senadores. Entonces, será tarea nuestra. Yo creo que la gente no va a votar por culpa también de nosotros, que no hemos hecho las cosas bien para que la gente sea seducida por la política. Hoy, casi que es mala palabra, yo cuando era chico veía a un funcionario público y bueno, y hoy casi que el funcionario público se anda medio, no niega, cuando dice, ¿en qué trabaja? Y yo soy abogado, pongo abogado, no pongo legislador. Y no es así. Facundo, gracias por la visita. No, a ustedes por invitarme. Facundo López, presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, cabeza de lista para la Cámara Alta del mismo partido, las elecciones en octubre.